Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar? Shalom. Vamos a ir con Mesilat y Sharim. No sé si alguien quiere preguntar algo. Estamos en el capítulo 23, terminando la humildad. Todo. Si no hay alguien que necesite algo, preguntar algo, entonces podemos seguir. Rabino, yo Sí, quiero sí, preguntar, pregunte, por favor. el libro que estamos estudiando es que yo tengo el Meshilat Yesharim de Moshe Jain Lusato. Sí, ¿Es este? ese. Este. Sí, sí, justo, sí. Ah, ok. Muy Ajá. bien. Ah, muy bien. Gracias, Rabino. Estamos en el capítulo 23 entonces ahora. Gracias. Muy bien. Entonces estamos hablando ahora de las cosas que eh, tú puedes como adquirir una midá, una cualidad, tú puedes, Dios no lo quiera, perderla también. Entonces estamos hablando de las cosas que te hacen perder la humildad. La primera que dijo, que estudiamos la semana pasada, y la principal es la falta de sabiduría. La falta de sabiduría, entonces eso te lleva realmente al orgullo y a perder la humildad. Cuanto más sabiduría verdadera conozcas de la grandeza de Dios y de la maravilla de la Torá y de la verdad de la Torá, entonces tú vas a sentir realmente lo pequeño que eres al lado de toda la grandeza divina. Como dijimos que el hombre más humilde del mundo fue el hombre más grande que más cercano estuvo a Dios, que era Moshe Rabbeinu. Y él fue el hombre más humilde del mundo. Ahora seguimos y dice, otra cosa que nos puede hacer perder la humildad עוד ממפסידי ענווה הוא ההתחברות או השתמש בבני אדם חניפים. Otra cosa que hay que tener mucho cuidado, que una persona que tiene gente que está muy interesada en recibir el bien de esta persona, entonces lo pueden adular, aunque en verdad no tienen ningún él pueden decirle a una persona malvada que él es la maravilla más grande del mundo. ¿Por qué? Porque ellos quieren recibir algo de él. Y lo elevan y lo elevan, aunque en verdad no piensan eso de esta persona, pero para poder conseguir algo de él, dinero, cosas así, entonces pueden adularlo y este hombre se va a sentir lo máximo, pero está cayendo en este engaño de que es todo falso. Entonces dice así, otro de los problemas que pueden causar perder la humildad, es ocupar gente, estar en contacto con gente que te adulan, que te engrandezcan. Ayer lignot libo bejanupam, y ellos pueden robarle el corazón a esta persona por el deseo de recibir algo de él le manitablaen para poder ganar algo con él. Y shafjuto, viromemuto, lo van a alabar y lo van a engrandecer. Gagdil bo minamalot atatachlit. Y le van a decir que, aunque él puede tener algunas cosas buenas, cualidades, ellos se lo van a agrandar y agrandar más y más y más. Yosef ala boklal, y a veces van a engrandecer a esta persona cuando ni siquiera tiene algo de estas cualidades que le están mencionando. Muchas veces pasa esto con los reyes y los siervos de él, que lo engrandece, y vamos a ver que realmente había un caso en Israel de un rey que tanto lo alabaron sus siervos, sus súbditos, que él se hizo como idolatría a sí mismo y se hizo pedazos, se perdió por completo. Entonces eso es hay que tener mucho cuidado. ולפעמים שמה שיש בו הוא ההפך ממה שמשבחים אותו. Y a veces eh, a esta persona la alaban cuando él no tiene para nada estas cualidades y lo engañan y lo alaban tanto que él siente y piensa que tiene toda esta grandeza y puede entrar orgullo en su corazón. Veine sof sof dat adam kala. Y al fin del cabo el entendimiento del hombre
es muy débil, Betivó Halash, Umitpate Ben aquel, y su naturaleza es débil, y él se deja engañar y seducir fácilmente. Kol Sheken Bedabar Shelab Unote Beteva. Y más aún cuando en este tipo de problemas del orgullo, nosotros, como dijimos la semana pasada, nuestra naturaleza tiende a ella. Entonces, si te empiezan a alabar y a engrandecer, y tú con tu naturaleza que tiende a esto, tú estás en un peligro muy grande de creer todo esto y engañarte a ti mismo y que entre en tu corazón el orgullo. Al quien beshamó esta de Barima L. Yotzim Mipi Sheu Maminlo, y cuando esta alabanza viene de una persona que tú le crees a ello, y Kansubo que eres be que ejes, mire lo que dice acá, va a entrar en nuestro corazón como un veneno. Beninsano fel bereshet agabá benishbar, y va a entrar en el problema de el orgullo y se va a quebrar. O sea, acá otra cosa que el hombre tiene que tener cuidado, ahora voy a traer el ejemplo que dijimos antes. Harei lanu Yoash. El ejemplo que trae acá la Biblia es Yoash. El rab de la Biblia es Yoash. Asher eitiv lasot kol yemei orau yoyada a Cohen Rabo. Todo el tiempo que Yoyada, el Cohen, que lo salvó, la reina mató a toda la descendencia del rey David, que eran sus hijos también. Y su esposo era un malvado y ellos querían terminar con esto. Y el Cohen Gadol salvó a uno de los niños y lo escondió por 7 años, que era Joash. Y todo el tiempo que después murió la reina y nombraron a Joash como el rey. Y todo el tiempo que Joash estaba bajo la tutela del Cohen Gadol, era una persona justa. Pero después murió el Cohen y él quedó y ¿cómo se llama? Los súbditos, los esclavos, los siervos de él, para poder recibir un beneficio de él, lo engrandecían y lo alababan. Él entró en orgullo en su corazón y dice los sabios que se hizo como idolatría a sí mismo. Y ahí se quebró y cayó y perdió todo. Entonces, Ashereitiv la sot kol yemei orato yoyada Cohen Rabo. Y todo el tiempo que su rab estaba con él era un justo. Bajarei mod yoyada. Y cuando murió Yoyada, Bau Abadá mitjilu lachniflo. Vinieron los siervos de él y empezaron a adularlo. Lagdir y lulabi, engrandecerlo sin límite. H dimuto, dimule loca, hasta que ellos pensaron que era como un dios. Az Shama Melech Aleem, y el rey creyó. Y ahí se hizo pedazo. Y se volvió un malvado terrible. Increíble que empezó a hacer cosas terribles, que el hijo de Yoyadá lo empezó a criticar. Y cuando el hijo de Yoyadá, del Cohen que le salvó la vida, lo criticó, él lo mató. Yoash mató al hijo del Cohen que lo salvó. Y este hijo era profeta. Y él antes de morir dijo que Dios vea esto y se cobre. Y vino otro ejército de una de las naciones y hizo pedazo todo el reinado de Joash y lo mataron. Y todo esto fue por el orgullo que cayó y se hizo como un dios a sí mismo. Entonces el hombre que tiene tanta tendencia a este problema del orgullo y lo empiezan a alabar y alabar, por eso está escrito que cuando tú quieres hablar de una persona y quieres darle honor y grandeza, Mixato Lefanab, Beshelom, está escrito que tú puedes hacerlo sentir bien y darle honor y todo, pero poco, un poco de lo que él tiene, no todo lo que él tiene. Aunque tú creas que tiene mucho, tú le puedes meter en el corazón de esta persona orgullo. Y si entra en su corazón orgullo, él se va a hacer pedazo. Entonces es un problema muy grande. Betiré Zeadavar Beberur. Y fíjate esto que es muy normal.
Kiroba Sarim, Bamelahim, o Kol Balea Yeholet, toda la gente que son muy poderosos, los reyes, los ministros, y toda persona que tiene poder, y yu beise madrigashi y yu, Nikshalimem benishhatim babur hanupat meshartem. Ellos se quiebran al final por la adulación de sus sirvientes. Al que mi sheinav verosho. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos da acá el Ramjal? Y el Ramjal seguro que vivió esto, que él era como un ángel. Dice, tenía Ruach HaKodesh, tenía todo. Y la gente lo alababa y por eso los sabios le prohibieron a él hablar de secretos de la Torá, de Kabbalah, como él estaba hablando, tenía un col que solo se estudiaba secretos de la Torá, le prohibieron, porque lo podían hacer Mesías, lo podían hacer como el Mesías que estamos esperando a él, y tuvieron temores de esos Mesías falsos, y le prohibieron enseñar Kabbalah. Porque una persona con tanta grandeza como los grandes tzadikim, entonces lo adoran tanto que ellos están en peligro que si ellos creen esta verdad, se puede entrar el orgullo en su corazón y se pierde todo. Entonces dice acá el Ramjal, al Ken mi she'ena berosho, y es por esto que la persona que tiene el ojo en su cabeza, que tiene entendimiento, יותר ייזהר ויעיין במעשה מי שרוצה לקנות אותו לו לחבר, או ליועץ, או לפקיד על ביתו, יותר ממה שיזהר ויעיין במאכלו ובמשתיו. Dice, una persona que tiene algún poder en algo, grandeza en algo, tiene que cuidarse más de sus servidores, de la gente que quiere tenerlo como una persona que le aconseje, que le ayude en todo tipo de cosas, tiene que tener más cuidado con ellos que con la bebida y la comida que él come. Que porque la comida y la bebida te puede dañar solo tu cuerpo. והחברים או הפקידים יוכלו להשחית נפשו ומאודו בכל כבודו. Pero la gente que te sirve y que quiere recibir algo de ti, cualquier persona que tiene un cargo importante, tiene que tener mucho cuidado porque si lo van a alabar a él y él va a creer esto, le pueden hacer pedazos su alma, como dijimos. El orgullo lo puede bajar y causarle su pérdida por completo. Y el rey David, que era tan grande, era el rey de Israel, David Amelech alaba Shalom Omer, Olech Bederech Tamim Uyesharteni, la persona que va por el camino de la verdad, él es el que me va a servir. Lo Yeshev Bekedet Beiti o Seremia, y no se va a sentar en mi casa uno que miente y engaña para recibir algo de mí. Ven Tov Ladame la Shivakesh lo Haverim Tmimim, y no hay algo mejor para el hombre. Mire lo que dice acá, como una vez contamos del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna le pedía a un tzadik que era el Magid Miduvna que lo venga a criticar y le pagaba para eso. Que venga y busque los defectos que yo tengo. Una persona como nosotros, si una persona va a darte un defecto, tú te vas a casi morir. No vas a saber qué hacer con el dolor de la vergüenza. Pero los tzadikim grandes, esos son sus amigos. Seguro que están buscando una persona que con amor y con cariño te muestre tus defectos. No que te venga a insultar, seguro tampoco nadie quiere algo así. Pero dice, los grandes tzadikim buscaban amigos, gente recta, sheyairu enam bemashu, y ver, que le ayuden a ver lo que una persona consigo mismo, un ciego, no ve los defectos de uno mismo. Y que lo critiquen con amor. Y esto le ayudan a él de salvarse de cualquier cosa negativa como el orgullo, de una cosa tan terrible como el orgullo. Miren, aquí hay una cosa que realmente es increíble pensar en esto. Nosotros estamos ya casi al final del libro. Ya hemos pasado por la Hasidut, por la pureza, por la abstinencia,
Ya somos tzadikim. ¿Qué significa tzadikim? Hasta el capítulo 13 o 12, que está limpio de todo pecado. Este hombre ya está limpio de todo pecado, no peca en nada, no en pensamiento, no en hablar, no en acción. Ha hecho un trabajo increíble. Después se ha alejado de las cosas que son permitidas de este mundo para frenar su tentación natural que tiene. Ya está en humildad. Y aún así, un hombre que ha pasado todos estos niveles de grandeza increíble, que son un Hasid, ya pasó el nivel de Hasid, y tiene el nivel de humildad tremendo, todavía es un ciego consigo mismo. Esto es una cosa que no se puede creer. Él todavía no es capaz de ver sus propios defectos. ¿Pueden creerlo? Es algo que no tiene nombre. Pero uno podría decir, en estos niveles todavía está con problemas de que no se ve a sí mismo realmente y puede engañarse a sí mismo. Sí, increíble. ¿Y qué solución nos da acá el Ramjal? Hazte de amigos buenos que te quieran y que ellos te vengan y te critiquen. Porque hay cosas que yo no soy capaz de ver en mí. Y tiene que venir alguien y decirme esto. Es increíble, en verdad. Si uno lo piensa, uno podría pensar en estos niveles, este hombre ya no tiene defecto o qué, o seguro que se da cuenta. No, todavía no. El hombre no ve eh, un defecto en sí mismo. Imagínense qué pasa con la gente que está abajo, abajo, abajo todavía. Que cuando una persona no está en estos niveles, ¿cómo él puede estar haciendo cualquier cosa y no se da cuenta? No sé si se acuerdan, como dice el Magid Midubna, algo increíble. Tú eres capaz de ver al otro por delante y por detrás. A ti mismo no eres capaz de ver tu parte delantera, no eres capaz, y menos tu parte trasera. Entonces dice el Magid Midubna que es muy difícil verse a sí mismo, tiene que aprender cómo buscar sus defectos, porque no es fácil, como tú no te ves tu cuerpo por delante y menos por detrás, así nos pasa con la parte espiritual y tenemos que aprender cómo hacerla. Uno de los caminos, como de acá el Ramjal, es como se llama, es pedir ayuda. Gente que te venga, una persona que te critica y esta persona cuando tiene realmente humildad y la critican y él sabe que le están diciendo algo que es un defecto para ayudarle, que no es capaz de verlo, él va a estar feliz. Pero si una persona a nosotros nos vienen a criticar, ¿cómo nos duele? Pero no entendemos la verdad, no entendemos el regalo, que el hombre es uno no ve defecto en alguien que tú quieres. Es muy difícil ver defecto en alguien que tú realmente quieres. Y el que más quieres tú es tú mismo, a ti mismo. Entonces, como si no soy yo, para mí, ¿quién va a ser? Yo por naturaleza tengo mucho amor, cada uno por sí mismo, entonces le va a costar mucho ver sus defectos. Entonces la solución que dice acá el Ramjal, cuídate de la persona que te puede alabar y alabar, alabar sin límite a veces. Búscate de amigos que te pueden criticar, pero lo hacen con amor, como dijimos, pero te ayudan a ver lo que tú no eres capaz de ver. Ve miru, beyabinu, beyaziru, benishmar. Y ellos te van a advertir y te van a cuidar, y tú vas a poder cuidarte al final. Y eso está escrito, es lo que está escrito por el rey Salomón. La, la, la salvación son con muchos consejeros. Hasta acá el capítulo 23 que habla de la humildad. Y cómo increíble cómo termina. La persona realmente humilde entiende que él realmente no es capaz ni siquiera ver sus defectos y que todavía puede tener muchos defectos todavía. Como dijo cuando explicó la humildad, una de las razones por qué tenemos que ser humildes. Yo veo cada día en la mañana cuando estoy en el rezo, en la Betacneset nuestra, hay lo que es el Daf Yomi, el estudio de Talmud diario de una hoja diaria. Es algo maravilloso.
y tú ves cómo el Rab que enseña ahí y las personas que estudian con él son gente que tú las conoces, gente de una cabeza increíble. Pero ¿cuántas veces se equivocan? ¿Cuántas veces hay discusiones? Y a veces, una de las cosas maravillosas que te da el Talmud, que tú estás estudiando Talmud con tu compañero y tienen una discusión, cómo entender este párrafo. Él dice así, el otro dice así, después van a donde el Rab y el Rab le dice de esta forma, y no tenía razón, no él y no él. El estudio del Talmud te ayuda a ver cuán débil es el entendimiento del hombre, con cuánta facilidad se equivoca y estás seguro, seguro de que tiene la verdad. Entonces esto nos ayuda para adquirir más humildad y no estar tan seguros de nuestra grandeza y de nuestra perfección, porque mucho de eso tenemos mucho. Quisiera hablar, sí. Diga por favor. Gracias, Rabino. Creo que algo que me cautivó ahorita lo que usted nos dijo, que los rabinos que son más sabios buscan esta crítica porque al fin y al cabo son hombres y es importante recibir esa crítica para que no se sientan adulados, o sea, Sí, que no sientan esto y su ego crezca mejor, y es importante también para nosotros recordar que estas amistades son importantes para nuestra vida y es difícil recibir críticas porque mejor, pues somos humanos y es muy fácil nuestro ego, ¿no? Es que se mejor, ensalte. Gracias, Rabino. mejor, mejor. Najón. Y el Ramjal dijo que una de las tentaciones más grandes que tiene el hombre es del honor. Entonces, cuando uno nos quita ese honor o no nos da el honor, nos duele mucho. Pero con el entendimiento lentamente tenemos que ir sacándonos esta tentación tan grande que el hombre tiene como tentación de comer, de comer, de comer, de comer más y más y más, de tener más honor, que lo engrandezcan, que él se sienta lo máximo de alto y querido por todos, ¿no? Entonces eso, ¿cómo se llama? Uno se lo puede ir sacando lentamente y entendiendo la verdad que nosotros somos realmente personas, que tenemos muchas limitaciones y es bueno conocer esto, porque nosotros cuando más crezcamos nos vamos a dar cuenta que la perfección verdadera, el hombre está buscando la perfección, pero la perfección verdadera está solo en Dios. Y nosotros realmente todo lo que tenemos de perfección es un regalo que viene de Dios, no es nuestro tampoco. Entonces con eso realmente podemos entender la verdad que el que tiene la perfección única es Dios y Él la reparte a la gente para que cada uno pueda hacer un papel, tenga un papel acá, en este mundo. Pero no es nuestra de verdad. Entonces, sí, y tenemos que ver lo débil que es el hombre, que el hombre no ve sus defectos. Una cosa que es muy buena saber también cómo se critica a otra persona. Hay una mitzvah de la Torah de criticar y dice un sabio, critica, mire lo que dice acá, el rey Salomón creo que escribe, critica a un tonto y te va a odiar, critica a un sabio y te va a amar. Lo mismo que estamos hablando acá. El sabio entiende que yo soy limitado y no soy capaz de ver todos mis defectos y cuando viene una persona y me da una crítica, yo le puedo agradecer, me está mostrando algo que no soy capaz de ver, me va a ayudar. Una persona empieza a curarse cuando sabe que está enfermo y todos nosotros tenemos alguna cosa débil que tenemos que mejorar. Entonces el sabio realmente va a estar contento de la crítica. El tonto, dice el rey Salomón, que se va a ofender y va a responder mal y va a enojarse y todo esto, porque no tiene la suficiente sabiduría de lo necesario que son las críticas. Pero hay otra cosa que dicen, el Al-Sheikh HaKadosh dice algo muy maravilloso, cómo hay que criticar. Critica a un sabio y te va a amar, critica a un tonto y te va a odiar. No está hablando de una persona en especial, está hablando de la forma de criticar. Cuando tú critiques a una persona, cualquier persona que sea, pero la hagas sentir que él es un sabio, que tiene valor,
que tú lo quieres, que lo respetas y lo haces por su bien, que tú realmente eres una persona muy importante. Si tú criticas así a otra persona, aunque no sea tan sabia, él te va a amar al final. Pero si tú criticas a una persona diciéndole tú eres un tonto, no entiendes nada, aunque sea un sabio, te va a odiar. Entonces, el Anshe HaKadosh está diciendo, es la forma como uno tiene que criticar. Entonces, es bueno. Las parejas, por ejemplo, cuando ven algo, un problema, se critican unos con otros. Y no es malo criticar, lo importante es saber cómo hacerlo, con respeto, con cariño. Yo te quiero ayudar. Entonces sí podemos salir adelante con las críticas que son realmente importantes para cada uno de nosotros, para seguir mejorando, para seguir creciendo. Hasta acá entonces la humildad. Y ahora seguimos con el capítulo 24, como dijimos son 26 capítulos, como el nombre de Dios. Estamos en los dos últimos niveles que son muy, muy altos. Este se llama Bebiur Iratajet, el temor del pecado. Entonces dice así. Ine reoteinu amida azot nimnet achar kol amidot atovot asher zachanu atena. Ahora que vamos a empezar esta midá, esta cualidad que es el temor del pecado, y viendo que está al final de todo este camino, esta mesilá, este sendero para llegar a los rectos, está al final, seguro que podemos entender que una cosa muy, muy grande, די לנו להעירנו על עניינה שראוי שיהיה ודאי עניין נכבד בעיקרים מאוד, וקשה להשיג אותו. Seguro que esto podemos entender que es un nivel muy, muy elevado espiritual, muy, muy, muy grande, pero también muy difícil de adquirir. שכבר לא יוכל להגיע אליו, אלא מי שכבר השיג כל המידות שקדם שכלם. Y no va a poder llegar a esto solo una persona que ya ha completado todo lo anterior. Como nosotros empezamos de Mesilat Yesharim, que nos dice el Ramjal desde el principio, cuando tú terminas la primera midá, ella te da la fuerza para seguir con la segunda. Terminaste la segunda, ella te da la fuerza para seguir con la tercera. Tú no te puedes saltar esta construcción espiritual que estamos haciendo para pegarnos a Dios, para seguir, para acercarnos a Dios realmente, que realmente es la fuente de toda la perfección verdadera. Y como dijimos desde el comienzo, como está escrito en Derech Hashem, otro libro de Ramjal, el camino de Dios, que Dios, cuando creó este mundo, quiso dar el bien a sus criaturas, pero no se conformó con dar un poco del bien, quiso dar el bien absoluto. ¿Y cuál es el bien absoluto? ¿Cuál es la perfección absoluta? Él. Él dejó una forma para el hombre de poder apegarse a él. Cuando tú te apegas a la perfección, te vuelve algo de esta perfección. Y ese es el bien más grande que Dios quiso dar a la persona. Y nosotros en el Mesilat Yesharim estamos en camino hacia eso. La última midá que viene después de esta, que es la Kedushá, el apego por completo a Dios. Es un nivel muy, muy alto, pero eso ya llega. Pocos llegan a la Hasidut, todos tenemos que ser tzadikim, pocos llegan a la Hasidut y casi contados con, no sé, a la Kedusha. Eso ya son niveles demasiado, demasiado altos, muy, muy altos. Pero lo que se pide de nosotros es un tzadik. Llegaste a ser un hasid maravilloso. Pero Kedusha es ya niveles muy, muy altos. En todo caso, acá estamos uno antes de la Kedusha, también es muy, muy alto. Entonces dice así: Omnam sarik shenagdim, kimene aira em shnaim shen shlosha. Entonces va a empezar a explicar este nivel de el temor del pecado. Y nos dice así, nos dice en el capítulo 24,
los temores son dos que son tres. Dos que en verdad son tres. Va a explicar. Arishona Kala Meod Lasiga. La primera realmente es muy fácil de adquirirla. El primer temor. En Dabar Kal Kamo. No hay algo más fácil que ella. Vashnia Kasheminakol. Y la segunda es difícil, de lo más difícil que hay. Ushlemuta Kemogen Shlemut Gadol Meod. Y su nivel de perfección, de plenitud, de realización, el que llega a eso ya llegó a un nivel muy, muy alto. Entonces ahora va a empezar a explicar. Entonces son dos que al final van a ser tres. Él va a explicar. La primera es muy simple, la segunda es muy complicada. Yesh irata onesh. La primera es el temor del castigo. Bezeu amina rishon. Y ese es el primero. Veyesh irata romemut. Y está el temor de la grandeza, el temor de la vergüenza frente a la grandeza de Dios. Bezeu amina sheni. Y ese es el segundo tipo de temor. No sé si se acuerdan, el Admonos aquí explica algo precioso. Está escrito en Pirkei Avot. Tal vez alguien se acuerde y puede responder ahora. Si no hay temor, no hay sabiduría. Y si no hay sabiduría, no hay temor. Si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay sabiduría, no hay temor. ¿Alguien se acuerda de lo que dijimos ahora? Tal vez ahora es fácil decirlo porque estamos hablando de eso. ¿Qué viene primero, el temor o la sabiduría? El temor. Nahón dice, si no hay temor, no hay sabiduría. Pero después en la misma Mishnah, en Pirkei Avot dice, pero si no hay sabiduría, no hay temor. El principio de la sabiduría es el temor a Shem, dice la Torah. El principio de la sabiduría, el temor a Hashem. Entonces usted dice, entiendo la primera parte de la Mishnah. ¿Y cuál es la segunda? Fíjese bien, si no hay temor, Sin sabiduría no hay temor, porque también el conocimiento hace que uno haga las cosas correctas como debe de hacerlas. entonces, no. Lo que explica el Admor Azaken es, si no hay temor, no hay sabiduría, que es la Torah. Y si no hay sabiduría, no hay temor. Están hablando de dos tipos de temores, como está hablando acá. Si no hay temor de castigo, que es el temor inicial que necesitas para entrar en la Torah, si tú no tienes temor y te da lo mismo cualquier cosa, si cumplo Shabbat, si no cumplo Shabbat, yo quiero estudiar Torah, no va a poder entrar a la Torah. El primer portón para la sabiduría, para entrar en la sabiduría, necesitas tener respeto por esto y saber que esto es verdadero y tener temor del castigo. Una vez que entraste, gracias a este temor pequeño, a la sabiduría, gracias a la sabiduría tú vas a poder llegar al temor de la reverencia ante Dios. No un temor de castigo, sino un temor frente a una grandeza infinita. Entonces son dos tipos de temores, y es justo lo que estamos hablando acá. El primer temor es simple, fácil de llegar a él, y no muestra un nivel espiritual muy alto, porque también los animales tienen ese temor. Si tú le levantas la mano a un perro, se arranca, tiene temor de un castigo, pero no muestra tu grandeza, que tú has desarrollado tu grandeza como persona. También un animal puede llegar a ese nivel. Por eso no es alto, pero es importante para empezar. Pero después, gracias al estudio de Torah, tú puedes llegar al temor de la reverencia, que es el segundo que dice acá. Entonces dice así. ¿Entienden? Si alguien quiere preguntar algo. Perdón, una pregunta. Sí. Entonces sería, bueno, yo al menos cuando yo empecé Baruch Hashem, que me dio la oportunidad de conocer la Torah,
Sí, Lo primero que se me vino fue el temor al castigo, a mi ignorancia también, porque pues era muy ignorante, gracias a Dios me da la posibilidad de estudiar, pero sí es lo primero que bueno, por eso dije que el temor, porque es lo primero que a uno se le viene, el temor a tu ignorancia, porque no sabes y no entiendes nada, y pues hasta ahorita vamos desarrollando eso, ¿verdad? A conocer la Torah, no, lo vamos haciendo más con amor, con más precisión a como lo veníamos conociendo. Y entonces es lo que usted nos dice, ese verdadero temor que debemos de tener. mejor, mejor. O sea, primero, uno no puede partir como un ángel. Tiene que tener un temor de respeto, de saber que esto es verdad, que es serio, que no se puede jugar con esto, que el que hace un pecado va a tener problemas, va a tener que limpiarlo, va a tener que purificarlo. Tú no puedes hacer lo que tú quieras. eh, eh, ¿Cómo se llama? Hay como, y el castigo hay que entenderlo, el castigo es para tu bien al final. Por ejemplo, cuando una persona está corriendo en la carretera y corriendo mucho más de la velocidad permitida, y de repente viene un auto por el otro lado y le prende las luces. ¿Qué hace esta persona? Frena. ¿Por qué? Porque generalmente esa es una señal que hay policías por el otro lado. Entonces no quiere el castigo de la multa. ¿Por qué me dan multa? Yo quiero correr en el camino. No, querido, porque si nosotros te vamos a dejar correr en el camino, tú te vas a matar y vas a matar a mucha gente también. Entonces, nosotros te damos un castigo para cuidarte a ti y a los demás. El castigo no es malo, el castigo es especialmente el que da Dios. Hay castigo en todo esto. Porque si yo te dejo ir por tu naturaleza, tú vas a terminar haciendo cualquier locura y te vas a perder, no vas a llegar al camino verdadero de Dios. Tu naturaleza te va a llevar para otro lado. Yo te tengo que advertir y una forma de cuidarte a ti. Entonces, el primer castigo, el primer temor, también es algo bueno, pero no un nivel alto de entendimiento. El segundo nivel, ¿sabes lo que es el temor? Como lo explica también en el Admor Saquén, que es parecido acá. Yo tengo temor de perder mi cercanía con Dios. Eso para mí es lo peor. Yo no voy a hacer un pecado, no, ¿por qué? Porque tienes miedo de qué te va a pasar después, porque castigo va a recibir. No, 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 no. Yo tengo temor de perder mi cercanía con Dios. Eso para mí es peor que la muerte. Ese es un temor que viene del amor tremendo que conoce la grandeza infinita de Dios, que Él es la única verdad absoluta de este mundo. Y de Él viene todo. Entonces ese segundo temor que estamos viendo ahora de la grandeza, de conocer la grandeza de Dios, de tener temor de perder la cercanía con Dios, eso ya no es de castigo, es por amor, es por entender la grandeza verdadera de Dios, que pueden hacer este segundo temor. Pero eso es por el estudio y por convencerse que todo esto es verdadero y que Dios, como vemos en la parasha de la semana, esta semana se leyó cuando se partió el mar, la grandeza de Dios que domina toda la creación, que Él, los corazones del hombre, toda la creación, infinita grandeza, y a ti te quiere y te creó y quiere estar cerca de ti, quiere que tú estés cerca de Él. Toda esta grandeza infinita que Dios nos da la oportunidad de apegarnos a Él, que el bien verdadero tú en tu vida no lo quieres perder, tienes temor de perder eso. Entonces esos son los temores que vienen después, que son temores por la grandeza de Dios, por el bien verdadero, no por un castigo. Pero el primero es temor del castigo. ¿Dónde vimos eso en la Torah? ¿Se acuerdan? Creo que hablamos de eso. ¿Quién sabe dónde está escrito el temor de castigo que lo vimos en la Torah? ¿Alguien se acuerda? Mishlei 1.7. Ah, Bueno, ¿dónde? Mishlei 1.7. Proverbios 1.7. Mishlei 1.7. Ah, en la Mishnah que estábamos hablando antes. El Pirkei Avot era. Pirkei Avot, sí, mejor, mejor. No, pero ahora estamos preguntando dónde aparece el temor a Dios del castigo en la Torá. ¿Alguien se acuerda? En la Torá aparece
en la plaga del granizo. Que la plaga del granizo dice, viene Moshe Rabbeinu y advierte al faraón que, que le diga a todos sus sirvientes, a toda la gente, que entre en las casas porque el que esté afuera de la casa, él y sus animales van a morir. Porque el granizo eran rocas que cayeron del cielo. Y dice allá increíble que el que tuvo temor de las palabras de Dios y como está escrito algo así, y puso en su corazón lo que Dios dijo, no salió al otro día al campo y no él y no sus animales. Y los que no pusieron atención en su corazón a lo que dijo Dios y salieron, murieron. O sea, ¿qué es lo que es el temor a Dios según el versículo como lo explica la misma Torá? El temor a Dios del castigo, que Dios advirtió que si esta persona va a salir afuera con sus animales, van a morir. Y el que puso en su corazón las palabras de Dios y las tomó en serio, no salió, se cuidó y no le pasó nada. Y el que no puso en su corazón las palabras de Dios y salió, murió. O sea, el que tomó esto realmente como una verdad seria, ese es el temor a Dios, saber que cuando uno hace algo negativo va a tener que pagar por esto. Ese es el temor del pecado, del castigo, perdón, del castigo, el primero. Es el primer nivel que necesitamos para entrar en la Torá. Si tú no tienes hay gente que estudia Torá en la universidad por un ramo electivo. ¿Tiene intención de cuidar la Torá o algo? No, nada. No. Curiosidad. Eso no le permite a él entrar en la Torá en forma verdadera. No tiene valor. Una pregunta, por favor. Sí. Entonces, hasta aquí lo que si mal no he entendido, espero que he entendido bien, es que aquella persona que se acerca a Hashem es porque adquirió esa sabiduría porque alguna vez en su vida escuchó algo de Torah. Mejor. No, ¿cuál es la pregunta entonces? Entonces, y la pregunta voy a hacerla así. En fin, la persona se acerca por Sí. temor o por sabiduría. Eh, puede ser que se acerca porque él cree que esto es verdad. Cree que es verdad. Y, y entiende que aquí hay algo verdaderamente serio. Y que hay un creador que es justo y que da a las personas según lo que hacen. Entonces puede ser que su entendimiento grande como Abraham vino, cuando él vio la creación y vio el sol y todo lo que hay acá en esta creación, él dijo, tiene que haber un creador. Y se empezó a acercar y a conocer y a buscar. Entonces a él lo llevó la sabiduría. Generalmente tú no puedes tener temor de algo sin conocerlo. Entonces seguro que cuando tú empiezas a convencerte de esta verdad, que tiene que haber un creador, tú quieres conocerlo. Y ahí te van a decir que hay un camino para llegar a Dios y hay un camino que te aleja de Dios y que tú tienes que tener temor. Si uno se va por el camino negativo, va a perder y va a tener que dar cuenta por su error, que puede hacer mucho daño a los demás también con sus errores. Y va a tener que pagar por esto. Entonces, yo creo que algo así, yo creo que el hombre parte con esta sabiduría, con este entendimiento. Como dijo la señora Anagali, al principio ella, cuando conoció esta verdad, tenía temor de su ignorancia, que puede estar haciendo muchos errores. Entonces, pero yo creo que tiene que partir primero con el conocimiento que hay Dios, no con el temor. Cuando uno conoce a Dios y está buscando la forma de acercarse, de conocerlo, tiene que entender que hay un camino que lo lleva a él y hay un camino que lo aleja. Y al final él tiene que tener temor de no equivocarse. Hay un libro muy famoso que es el Kusari, que el Kusari era un rey, él entendía que había Dios, estaba 100% convencido de esta verdad y sabía.
Y él trataba de servirlo de todo tipo de formas y se le apareció en el sueño a él y le decían en el sueño así, un ángel. Él sentía que era verdad. Un segundo, por favor. Y él decía, le decían en el sueño, tu deseo, tu intención es buena, pero tus acciones son negativas. Y entonces cuando él se dio cuenta que esto se repetía, empezó a buscar, debe haber un camino para acercarme a Dios. Entonces fue con los filósofos, después con los musulmanes, con los cristianos. Con el pueblo de Israel no hay nada que buscar allá, porque mira la situación como están ellos. Hasta que después no se convenció con los otros y fue a buscar en el pueblo de Israel. Y ahí se le explicó, un sabio judío le explicó, y él se convirtió con todo su pueblo. Que hay un camino. La Torah te dice hay un camino para llegar a Dios, como estamos estudiando en Mesilat Yesharim. Hay un camino que te lleva a esto y hay un camino que te desvía de esto. Una persona que está en un nivel bajo, te dice, el camino que te desvía va a tener castigo ahí, va a tener maldición, va a tener problemas, y en cierta forma es una ayuda para esta persona que no es capaz de entender más, que se cuide y no se desvíe. Como la persona que no entiende que correr en la carretera puede matar gente y matarse él, no tiene ese entendimiento todavía. Entonces la policía lo obliga a frenarse, aunque él no entiende que le están haciendo un favor, que él debería actuar así sin ningún peligro. Si no hubiera policía acá, también debería manejar a esa velocidad para cuidarme. Entonces él no entiende todavía. Entonces el temor le ayuda a cuidarse, de no irse por el camino equivocado, para encontrarse con Dios. Pero una persona después que está en un nivel más alto, él sabe que si me voy por este camino es mi muerte de verdad. Y alejarme de todo el bien, yo tengo temor de desviarme, no un temor del castigo ahora, sino un temor de perder todo este bien y la cercanía con Dios. Pero yo creo que tiene que partir como convencido que existe todo esto. Después vienen los distintos temores para ayudarte a acercarte. Muchas gracias, Rap. ¿Puedo preguntar dos cosas más? ¿Sí? La Sí, señora muchas gracias. ya diga. Disculpe las interrupciones. Mire, bueno, ¿cree usted que ya la persona ya adquiere un temor? Ok. Para adquirir un temor Un verdadero, segundo, o por favor. digamos el temor el que deberíamos tener todos, que es el temer a Hashem, porque es grande, porque es maravilloso. ¿Usted cree que ese temor viene por sí solo o uno debería esforzarse por adquirirlo? Porque aquí voy a agregar algo, porque yo me pongo a pensar, si una persona se esfuerza por amar a Hashem, y yo me pongo a pensar, ¿no? Como amar a un ser humano, yo esforzarme, quiere decir que no amo en verdad, porque eso nace. Y como dice, en realidad si no nace, hay un dicho, un refrán coloquial, dice, lo que no nace no crece. ¿Y yo cómo me puedo obligar a amar a alguien? Entonces yo creo que el temor, es lo que supongo yo, ¿no? Que el temor verdadero, ¿cómo uno lo puede adquirir ya? En Es lo que verdad, yo... en verdad, en la introducción de este libro nos explica eso. Nos explica que dice Irat Hashem y Jochma. El temor a Dios es sabiduría. Y ahí explica en la introducción que la sabiduría no se adquiere en forma natural. Tú tienes que estudiarla. Tú no vas a poder ser, mira, yo tengo mucha intuición en la medicina. ¿Te duele algo en el estómago? Déjame, yo te abro. No, querido, no me toque. ¿Tú estudiaste medicina? ¿Sí o no? No, pero tengo mucho tacto, tengo intuición. Gracias, no contigo. La sabiduría no llega en forma intuitiva, se tiene que estudiar. Y el secreto que nos dice la introducción, que el temor a Dios y el amor a Dios es sabiduría. Tú tienes que estudiarla y tienes que profundizar y ahí va a despertar en tu corazón el temor verdadero. No va a llegar así nomás. Tal vez el Excelente. temor simple, que no se requiere sabiduría, como el temor inicial del castigo, no, un perro también lo va a tener, pero no es el nivel que Dios está esperando de nosotros. Entonces, ese estudio es lo que vamos a estudiar acá, para cómo llegamos a este temor tan grande que está al final del Mesilat Yesharim. Aquí nos va a explicar, nos tiene que enseñar. Y el temor del Hasid nos enseñó la Hasidut. Y todo el secreto de esto es que según la sabiduría nace el sentimiento.
te va a nacer en tu interior, pero después de llenarte de sabiduría, de entender quién es Dios. Si tú ves a Dios como algo pequeño, pequeño que está por ahí, el faraón no tenía ningún temor de Dios, dijo, ¿quién es Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo? Hasta que de repente llegaron las plagas, llegaron el dominio, que Dios domina toda esta creación, y él dijo, Dios es el justo, y yo soy el malvado, y entendió la verdad. Pero a simple vista, él puede vivir en un mundo que no siente la necesidad de temer, y si no la estudia, no la va a tener. A él se le reveló la verdad, ya no tenía que estudiar. Y Dios nos da el temor en forma de sabiduría para que nosotros, el que quiera, lo adquiera con su libre albedrío. Si nosotros vamos a estar frente a la realidad divina como lo tienen los ángeles, no tienen libre albedrío allá, no tienen nada que hacer. Y Dios quiere que nosotros adquiramos todos estos niveles grandes. Señora Nagali, quería preguntar. Sí, gracias, Rabino. Sí, algo que se me vino a la mente ahorita que hablo de esto sobre que uno primero tiene que saber como el entendimiento de que hay un creador, ¿verdad? Que en mi ignorancia creo que empecé pues en el mundo del cristianismo, que pues es algo erróneo completamente, en lo cual yo no entendía nada de esto porque son muchas cosas que no cuadran en esa ideología. Entonces, por eso yo creo que siempre tuve la creencia que había un Dios, un creador, pero no entendía cuál era el papel que desempeñaba porque no le conocía. Entonces, cuando yo vengo a escuchar palabras de Torah y empiezo a escuchar a los rabinos, es ahí donde hace clic muchas preguntas que no me cuadraban donde yo estaba, en esa ideología. Entonces, Baruch Hashem se apiadó de mi, ¿verdad? Y siempre me he preguntado por qué uno tiene la oportunidad de salir de esa ideología, porque Dios se apiadó de nosotros que pues cometíamos tantos errores. No, es una pregunta muy difícil en verdad. Nosotros justo estamos en la parashá de esta semana que está hablando de Yitro. Yitro escuchó y vino. Uno de los primeros conversos que hubo. El suegro de Moshe Rabbeinu. Y él había conocido toda la idolatría, estaba buscando con una fuerza interna tremenda. Y buscó y buscó y buscó hasta que llegó al pueblo de Israel. Pero es increíble que uno puede pensar, ¿y qué pasa con los demás? ¿Dónde están los demás? Entonces realmente es algo muy difícil llegar a esto. Es un regalo tremendo que Dios nos da, que Rab, Dios, sí, a veces yo me he puesto a pensar lo que acaba de mencionar la compañera. Y a veces yo sí me he puesto a filosofar nada más, bueno, que quizás que cree usted, yo digo porque en verdad, la verdad Hashem la expone ante todos, ¿no? Todos conocen la verdad, pero a veces yo creo que las personas, las que no han llegado a cierto nivel de conocimiento es porque se resisten. En cierta forma tienen una resistencia. Y yo lo he visto porque tengo amigos cristianos que ellos se resisten a admitir, pero se meten en páginas, se meten en situaciones judías a por el conocimiento. mejor. Aparte que hay otra cosa que es importante, que nosotros sabemos cuántas religiones nosotros por lo menos pensamos que hay verdaderas, ¿se acuerdan? 2. ¿Najón? ¿Cuáles? Judaísmo y noajidas. ¿Najón? ¿Cómo fue su pregunta, Rab? ¿Cuántas religiones verdaderas o pensamientos verdaderos sobre Dios hay? Entonces escribe un libro que se llama el Sefer HaIkarim, el libro de los principios, es un gran sabio judío, que hay dos. ¿Qué significa dos? Una persona no judío que cumple sus 7 mitzvot de los hijos de Noé, es un justo y tiene toda la recompensa y el bien y la cercanía con Dios. Y para nosotros, el judío que cumple la Torá. O sea,
también hay que saber que no todas las personas tienen que ser judías para acercarse a Dios. No es obligación. Pero el pueblo que Dios dio para enseñar todo esto y ser la luz de los pueblos, es el pueblo de Israel. Así es lo que está escrito en la Torá. O sea, el que es judío, el que no es judío y cumple lo suyo, es un hasid, de los pueblos se llama. Un hasid. Él tiene cercanía a Dios y puede tener hasta Ruach HaKodesh, dice el Ari Kadosh. Pero la cercanía y el papel que Dios creó para el pueblo de Israel es distinto, es otra cosa. Entonces, puede ser que gente que no es judía entiende también esto y tiene creencia en Dios fuerte y puede tener hasta los niveles más altos de cercanía con Dios como Ruach HaKodesh todavía, que es después de la Kedusha. Y tienen distintas responsabilidades, cada uno tiene su papel. Entonces, es muy importante saber para que este tipo de temores que estamos hablando ahora, que son muy altos, viene de una gran sabiduría, tremenda sabiduría. Y como dice acá, tiene que haber recorrido todo lo anterior para llegar a este nivel. ¿Quién quiere hablar? Sí, por favor. Rab, tengo una pregunta con respecto a lo que usted está comentando, que un no judío puede alcanzar niveles también elevados, ¿no? De cercanía con el Eterno. Sí. Pero aquí en este caso sería ya el que ya empezó el camino de retorno al Eterno, guardando lo que son las 7 categorías de leyes, o estamos hablando incluso de personas que están en otras filosofías. Tiene que cumplir sus 7 preceptos que Dios dio a todo el mundo. Toda persona en el mundo que cumple sus 7 preceptos que Dios dio en la Torá Moshe Rabbeinu para todos los pueblos, ese se llama un hasid de los pueblos y tiene mundo venidero y tiene todo el bien que Dios quiere darle. Y tiene que cumplir esas 7 leyes. Si las cumple, está cumpliendo lo que dice la Torá, que él va a tener todo el bien que tiene que tener. Y si él es judío, no basta con esas 7 mandamientos, tiene que cumplir las 613, lo que le corresponde a él por lo menos. Entonces Abraham vino, por ejemplo, tenía 7 mitzvot que tenía que cumplir. Hasta que nació el pueblo de Israel en la salida de Egipto, ahí nació el pueblo de Israel, ahí se le dio la Torá al pueblo de Israel, ahí empezaron las 613 mitzvot que tiene que cumplir el pueblo de Israel. Antes eran todos hijos de Noé. Y todo hijo de Noé, que es toda la humanidad, que cumple los 7 preceptos, ¿cómo se llama? Tiene mundo venidero y tiene todo lo que Dios prometió. Y una persona de los hijos de Noé, que él quiere ser parte del pueblo de Israel, puede, pero ahí él está obligado a cumplir las 613 mitzvot y se hace parte del pueblo de Israel. Son 2 caminos que son verdaderos, que llevan a Dios, según nuestro pensamiento. Disculpe, una pregunta. Sí. Yo entiendo que ese era el mensaje que Abraham daba, ¿sí? Cuando tenía visitas. Él quería dar a conocer a Dios. Sí, pero no, mi pregunta es, si este era el mensaje de Abraham, nosotros, los que Baruch Hashem ya somos judíos, ¿también tendría que ser esa como nuestra misión? ¿O no? En el pueblo de Israel es menos ir ¿cómo se llama? Luz de los pueblos, pero como dijo ¿cómo se llama? Abraham vino, quería hacerlo esto directo. Ir a cada persona y hablar con él y enseñarle. El Gaón de Vilna cuenta, dice, Abraham vino, tuvo 10 pruebas. Él era capaz lo amenazaron: si tú sigues enseñando Torah y creyendo en el Dios único. Nimrod le dijo: te voy a matar, te voy a quemar, nosotros hacemos idolatría. Y él pasó esa prueba y dio su vida por esa creencia, y Dios le hizo un milagro y se salvó.
y después le dijo, ándate a la tierra que te voy a mostrar que es la tierra de Israel, que le prometió a su hijo, a su descendencia. Y ahí tuvo que pasar 10 pruebas terribles, muy difíciles. Ya era profeta, tenía 75 años, tenía miles de estudiantes, había hecho una revolución en el mundo. Y ahora Dios le dice, parten 10 pruebas para ti, para elevarte aún más con las pruebas. Una prueba, el Brit Milá, la circuncisión, una de las 10 pruebas. El Gaón de Vilna pregunta, ¿qué prueba es esta? Él se fue a aconsejar con sus amigos, ¿hago esto o no hago esto? ¿Qué pasa? Abraham vino, es capaz de dar su vida, una operación pequeña le va a molestar. ¿Cuál era la prueba de la circuncisión de la Brit Milá? Entonces el Gaón de Vilna explica algo increíble. Abraham vino, quería llegar directo a enseñarle al mundo, directamente uno por uno, la verdad. Pero Dios dijo, no es el camino. Este pueblo va a tener Brit Milá, va a ser un pueblo y él ya no tiene que actuar de esa forma, ir como misionero, no es el camino, y menos obligar, si tú no haces lo que yo te quiero, lo que yo te digo, te voy a matar, menos, no es el camino que Dios quiere para el pueblo de Israel. El camino que Dios quiere que el pueblo, como lo enseñó el Rav Tzvi Yehuda Kook, a una persona vino y le preguntó, ¿cómo influir a mi familia? No a los otros pueblos, a mi familia. Entonces, que quiero que se acerquen más a la Torah y a la verdad. Entonces el Rab pescó un vaso, lo empezó a llenar, hasta que este vaso se empezó a rebalsar. Dijo, llénate de santidad, purifícate, sé una persona justa. Cuando tú llegues a lograr esta justicia en ti, se va a empezar a derramar a los demás. No vayas a los demás directo. Haz tu trabajo tú contigo mismo y eso va a influenciar a los demás. Y ese trabajo es increíble. El pueblo de Israel pequeño, perseguido por todo el mundo. Yo siempre decía, todavía algo increíble, cuando una persona se viene a convertir, le dicen, ¿para qué? Tú puedes ser una persona justa sin ser judío. Ser judío requiere mucho esfuerzo, ¿para qué? Tal vez no te conviene. Se tiene que un poco alejar para ver si él es serio y busca con todo su corazón. Pero imagínate, somos tan pocos y tan perseguidos, viene uno, agárralo con toda la fuerza. No es la forma. Y eso es una cosa que muestra también la verdad increíble que hay en el pueblo de Israel. Hay una promesa que esto no se va a acabar y va a haber redención como lo estamos viendo hoy día. Entonces, la forma de influir a otras personas, el que quiera viene, se le recibe y se le abraza, y como hay amor al prójimo increíble, hay una mitzvah de amar al prójimo, a una persona que se convirtió, creo que aparece 30 veces el amor a la persona que se convirtió. Y hay otra cosa que dice en la Torá, que explican los sabios. Dice Dios, tú quieres que yo bendiga a tu hijo, a tu sirviente. Si tú, entonces dice Dios, yo quiero ver cómo te comportas con los míos. Si tú cuidas a los míos, dice Dios, yo cuidaré a los tuyos. ¿Quiénes son los míos? El huérfano, la viuda, el huérfano, el pobre y el guer, que se convirtió, porque están muy solos. Dice Dios, si tú quieres que yo bendiga a tu hijo, a tu hija, a tu siervo, cuídame a los míos y yo cuidaré a los tuyos. Así se considera una persona que, o una viuda, un viudo, o un huérfano, o una persona que se convirtió. Nosotros no lo obligamos para nada, no queremos, no amenazamos, le decimos, tú puedes llegar también a tener Ruach HaKodesh allá, no te obligamos para nada. Tú quieres venir para acá, puedes, pero tienes que ser una persona seria, verdadera, que quieres cumplir con toda la obligación del pueblo de Israel. Y puedes. Entonces, esas son las creencias verdaderas que nosotros creemos. Y así puede haber gente de afuera que es un justo de verdad. Pero no es obligación ahora para nosotros ir uno por uno y hacer de esa forma, como lo hacía Abraham vino. Dios le dijo, no, aquí va a haber este pueblo con esta señal que el Brit Milá, y ellos van a tener un reinado, y de ahí va a salir la luz de los pueblos, como fue con el rey Salomón.
cuando vieron esa grandeza y el templo y lo que había acá y la sabiduría y toda la profecía que había acá, empezaron a llegar de todos los pueblos para aprender cómo servir a Dios. Y eso es lo que está escrito en el profeta, que al final de los tiempos va a haber guerras duras, dice ahí. Los que no quieren creer esto, los que no quieren, y va a haber guerra tremenda, y Dios va a levantar y va a hacer en la guerra. Y después van a venir todas las naciones a servir a Dios, a aprender cómo servir a Dios acá. Así está escrito. Gracias, Rab. Gracias, excelente. También me respondió la segunda pregunta que tenía. Muchas gracias. En vez de Baruch Hashem. Seguimos. ¿Alguien quiere preguntar algo más o seguimos? El rabino mencionó el libro de los principios. ¿Quién es el autor? Disculpe. El rabbi, creo que se llama Sefer Haikarim, se llama el rabbi, no me acuerdo ahora. Sí, el libro se Pero ese, Sefer Haikarim, pero es algo que no es de él, no pero lo es, inventó él, es algo conocido, está en todos lados. En las leyes de Chubá del Rambam dice, todo Israel tiene mundo venidero y también todos los que son Hasidei y Mutolam, que cumplen los 7 mitzvot de Dios, que se les dio a ellos. No es algo que él inventó. Él dijo, lo recalcó, lo explicó más claro nomás, pero no es algo de él. El rabino Yosef algo. Yosef Albo, Najón, Yosef Albo, el Rab Yosef Albo. Najón, muchas gracias. gracias, rabino. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces dice acá, Yesh irat haonesh, hay temor del castigo. Deseo Amina Rishon. Y esta es la primera. Dijimos que hay dos tipos de temores que al final son tres. ¿Cómo voy a explicar? Veyesh irat romemut. Y está el segundo temor de la grandeza de Dios. Deseo Amina Sheni. Y este es el segundo tipo de temor. Sheirat ahet helek sheni. Sheirat ahet helek sheni mimeno. Entonces está así. ¿Qué dijimos que son dos, que son tres? Está el temor del castigo, el primero, de tomarse esto en serio, que es verdad, y no reírse de esto y no tomarlo a la ligera, que es verdadero. Y terrible. Dice a veces el profeta, el burro y el toro conocen al dueño, y usted, Israel, no. No son como, a veces, cuando una persona está mal, ni siquiera es como un animal. El burro y el toro conocen a su dueño y ustedes no conocieron a Dios. Cuando venía el profeta y les decía que va a haber destrucción del templo y va a haber terrible problema, y se burlaban del profeta, de un profeta verdadero, hasta que murieron 3 millones de personas en el exilio a Babilonia. Y el castigo llegó. Entonces, seguro que el comienzo de todo es tomar esto en serio. Es verdadero. Cuando dicen profana el Shabbat, tiene caret y puede perder tu alma, es caret, es verdad. El que, ¿cómo se llama? Es una persona que tiene Torah y buenas acciones, pero no honra la fiesta, dicen Pirkei Avot, no tiene mundo venidero. Y esto es verdad. Y tú tienes que saber que esto es verdad. Puedes perder todo con esto. Entonces, el comienzo es el temor del castigo. Y que es una ayuda al final para no desviarnos del camino verdadero hasta que llegue a adquirir sabiduría y llegue al camino, al temor verdadero de la grandeza de Dios. Y ese es el segundo tipo de temor. Y dentro del temor de la grandeza, que es lo que estudiamos cuando estudiamos la Hasidut, que el Hasid tiene temor de la grandeza, dentro del temor de la grandeza está el temor del pecado, que es lo que estamos viendo nosotros. O sea, son dos que son tres. El primero es el temor del castigo, el segundo es el temor de la grandeza, y dentro del temor de la grandeza está el temor del pecado, que es el que estamos hablando nosotros. Por eso son dos que son tres al final, como explico.
Unevaerata inyanam beevdelem. Y ahora vamos a estudiar la diferencia. Si hay, estos son uno que se divide en dos. ¿Por qué se dividen en dos? ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Entonces es lo que va a explicar ahora. Mejor dicho, va a explicar desde el comienzo. ¿Cuál es la diferencia entre el temor del pecado también, del castigo? Dice así. Irata onesh kipshuta. ¿Qué es lo que es el temor al castigo? En forma simple. Shadam ira meavor et pia Hashem Elokam. El hombre tiene temor de pasar a llevar la palabra de Dios bendito, su Dios. Mimnei aonashim asher laverot. Por el castigo que puede recibir por el pecado. Im la guf, im la nefesh. Él puede recibir un castigo en su cuerpo o en su alma, Dios no lo quiera. Vino esos calabadai, y este es un temor fácil, seguro. Cada uno de nosotros tiene mucho amor a sí mismo y no quiere pasar ningún problema. Tú ves un insecto, algo así, tú te alejas, corres de ahí, un perro, cualquier cosa. ¿Por qué tienes temor? Porque no quiero pasar algo malo, algo doloroso. Es normal, natural. Para eso tú no necesitas sabiduría. Más que saber que esta es una cosa peligrosa. Ve'en davar sheyarjiko mi asod davar ejad yoter minaira. Y no hay algo que te aleja más de hacer algo que el temor. Entonces, shelo tevoeo bo eizerra. Cada uno de nosotros cuando tiene temor a algo se aleja lo más posible. Cuando estaba el corona, nosotros vimos, no salimos de la casa. Cuando llegaban verduras y fruta a la casa, los lavaban con guantes. Temor grande, que no queremos pasar algo que nos cause un daño, porque tenemos un amor muy fuerte sobre nosotros mismos. Ven y y este tipo de temor es el adecuado para una persona que es ignorante, que no tiene sabiduría, o para en el tiempo anterior, las mujeres no estudiaban mucho, entonces también ellas eran ignorantes, como el hombre ignorante, y para ellas tenían este temor, que por lo menos los cuidaba de no irse por el camino equivocado y perder todo, Dios no lo quiera. Ese temor es, como dijimos antes, importante, te cuida, pero no es el temor que estamos buscando. Pero no es el temor de los sabios. ¿Cómo se llama? En las leyes de Teshuvá del Rambam, en el último capítulo, que habla de la Teshuvá por amor, dice que ese nivel de Teshuvá, de apego, de vuelta, de volver a Dios, de retorno a Dios por amor y no por temor, increíble. Todo el libro habla de la Teshuvá por temor. Que la persona, como estamos hablando acá, va a dejar todos los pecados por temor y porque quiere recibir el bien verdadero, por un interés de recibir el bien verdadero y por temor de perderlo. Y al final habla de la teshuvá por amor, que no es por interés, es por conocer a Dios y la grandeza de Dios y tener amor por Dios, desinteresado. No quiero ni siquiera el regalo que Dios me va a dar. Me va a dar, pero no estoy haciendo las cosas de esta por ese interés. Es totalmente desinteresado, por amor verdadero. Ese nivel de teshuvá dice que no muchos llegan. Los hombres ignorantes y las mujeres que generalmente en esa época no estudiaban mucho, tienen el retorno a Dios, la teshuvá, por temor, o como dice acá, ellos tienen temor del castigo, pero eso en un comienzo. Cuando se les va enseñando sabiduría, todos pueden llegar a este nivel tan grande de tener un amor, un temor, una teshuvá, un retorno a Dios por amor. En la práctica pocos llegan, pero es posible para todos, hombre, mujer. Como dice lo que dijimos antes, dice Ari Kadosh, no, Ari Kadosh dice otra cosa, pero el Eliyahu Naví, que enseñaba a los grandes sabios, dice: yo levanto la mano al cielo, hombre, mujer, judío o no judío,
siervo o sierva, todo depende de sus acciones para llegar a tener Ruach HaKodesh. Así decía Eliyahu Naví. Entonces, todo, hombre, mujer, tal vez antes la mujer estudiaba mucho menos, entonces la posibilidad de llegar a un nivel de estudio, de temor era más difícil. Pero hoy día, gracias a Dios que se estudia tanto, que hay tantas posibilidades, todos podemos llegar a esos niveles. En todo caso, lo que dice acá está explicando por qué es tan fácil llegar al temor del pecado, porque cada uno se quiere mucho a sí mismo. Y lo último que quiere es pasar un sufrimiento. Si le dicen tú vas a sufrir acá y él cree en esto, él se va a alejar de cualquier cosa. Amina Sheni, Uirata Romemut. El segundo tipo de temor es el temor sobre la grandeza. Veu she'adam yirchak min hachataim velo ya'aseh mimnei kevodo hagadol yitbarach shmo. El segundo temor que estamos hablando ahora, el temor de la grandeza, es cuando el hombre se aleja de los pecados y no los hace por el honor hacia Dios, por la grandeza de Dios. Muy bien. Y yakel o yarev libo shel basar bedam shafel benimas lasot davar neged retzono shel aboret baraj vital shmo. Porque ¿de dónde va a tener el hombre la posibilidad? ¿De dónde va a sacar la fuerza? Conociendo verdaderamente su nivel de quién es el hombre verdaderamente, que es tan bajo y tan sin valor, y va a hacer algo en contra de la voluntad verdadera de Dios. Es increíble, el Rav Nachman de Breslev dice, ¿a qué se parece el temor de la grandeza frente a la grandeza de Dios? Una persona que está en medio del océano, agarrado a un cordelito pequeño, delgadito, delgadito. Si él lo tira mucho, se corta y se ahoga. En verdad, en verdad, en verdad, cuando uno entiende la verdad real, o algo de la verdad real, ¿verdad? No podemos entender todo, porque ¿quién puede entender a Dios de verdad? No podemos entenderlo. Pero algo de lo que Él nos mostró, de lo que nosotros conocemos de Él, de su grandeza, que Él creó todo de la nada. Y todos nosotros, toda nuestra existencia viene solo de Él y dependemos por completo de Él. Un ejemplo que se da, ¿cómo se llama?, de la creación donde nosotros estamos existiendo, de la nada, y que si Dios deja de quererla, se desvanece, no es que se rompe, es como un sueño, un pensamiento. Alguien que está soñando ve una realidad, que pueden estar hablando, puede haber gente, pero cuando dejas de soñar, no es que el sueño se quebró, se desvanece, vuelve a ser nada. Toda nuestra existencia, cada uno de nosotros, es algo así. Es un pensamiento, es un sueño, algo así. Si nosotros nos podemos imaginar en una metáfora material, algo para poder entender esta creación, es algo así. ¿Cómo se te va a ocurrir a ti, si tú entiendes esta verdad, que tú dependes por completo, por completo? Él te dio toda tu sabiduría, viene de Dios. Tu cuerpo viene de Dios. Tu existencia, que tú existes, viene de Dios. Y en el momento que Dios no te quiera y diga basta, tú mueres. Y tú le debes todo lo que tienes, toda tu salud, todo tu cuerpo, toda tu vida, toda tu familia, todos los bienes materiales que tienes, vienen de Dios, dependen de Él, de su deseo de darte por Gesed, gratuitamente, un regalo que Él no te necesita para nada. Y tú te vas a levantar y Él dice, yo quiero que tú hagas esto y esto no. Y tú vas a levantarte y vas a hacer lo contrario. Estás loco. Cuando una persona tiene un jefe, una persona que depende de él, es su jefe. Él buscó mucho tiempo trabajo, estaba desempleado hasta que encontró un trabajo.
Y el jefe, una persona muy, muy bondadosa, le dio un trabajo que no lo necesitaba mucho, pero lo vio que estaba sufriendo, no tenía para comer, lo metió en la fábrica, lo ayuda, le da regalos, le trae todo tipo de cosas que necesita y lo quiere mucho. Imagínate que el jefe dice, hay cosas que yo no soporto. Yo no soporto que uno hable mal del otro, por ejemplo. A ti se te va a ocurrir en un minuto y tú viste ya que gente que habló mal uno del otro, el jefe se enojó y lo sacó de la fábrica, lo botó. ¿De verdad? ¿A ti se te va a ocurrir algún día hablar algo así mal cuando el jefe está frente a ti? O ni siquiera ese tal vez temor del castigo, en verdad. Pero después de que alguien te ha dado todo, 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 y te quiere tanto, tú puedes hacer algo en contra de su voluntad, y él te está mirando, te avergonzarías tremendamente, no por el castigo siquiera. Una persona que te ha dado todo, todo tu éxito, todo lo que tú tienes, toda tu vida, te salvó tu vida y todo, y dice esto yo no lo soporto. ¿Tú podrías hacer algo en contra de su voluntad frente a él? ¡Qué vergüenza, qué terrible! ¿Así le pagas de vuelta? No podría. Entonces, seguro, como dice acá, que cuando uno entienda lo pequeño que es, lo dependiente que es, todo el bien que te han dado gratuitamente. Como dice una persona, yo conozco a alguien que está dispuesto a dar $1.000.000 para mirarte, para verte. ¿A mí? $1.000.000? Sí, un ciego. Y a ti te dieron 2 ojos, no uno. Y otros problemas que puede tener la gente, ¿cuánto está dispuesto para pagar por una pierna que perdió? Pero te dieron 2. Y el hombre cuando empieza a entender todo lo que le ha dado, ¿y cuánto está dispuesto a pagar una persona que tiene retardo mental para poder pensar normal? ¿Cuánto daría por eso? Tú lo tienes. No viene contigo. Es un regalo de Dios. Entonces cuando uno entiende de verdad que Él le debe la vida, le debe todo, y todavía Dios te quiere dar, esto es solo un comienzo para ganarte algo infinito. ¿Cómo le podemos pagar? Y Él te dice, pero esto yo no quiero que se haga. Y tú lo vas a hacer y te están mirando. Después de todo lo que te han dado, ¿no es una vergüenza terrible? Que no te deben nada, de estar haciendo el favor más grande sin que tú pagues nada todavía. ¿Qué puedes pagar? ¿Cuánto has pagado por tu ojo? ¿Ya has pagado a Dios por todo tu ojo? Lo que no tiene valor en verdad. Y todo, y tu mundo, y tu existencia, y tu mundo venidero, ¿ya devolviste algo de todo esto? Entonces cuando uno entiende esta verdad, lo pequeño que es, lo dependiente de Dios que es, él va a poder hacer algo en contra de Dios. Va a tener una vergüenza terrible. No solo por el castigo, sino por todo lo que han dado. Tú no podrías hacer algo así. Entonces eso es más o menos lo que yo entiendo que está explicando acá. Entonces dice así. איך יערב ליבו של בשר בדם, שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של בורא יתברך ויתעלה שמו. והנה, y aparte, cuando tú ves la sabiduría infinita que hay en toda esta creación que no tiene límite, y tú vienes con tu cabeza, que un grano de arena de lo que Dios tiene, y te lo dio a ti, y tú vas a hacer en contra de Él, tú vas a encontrarte que tú tienes la verdad y no Dios, que tú estás eligiendo un camino distinto del que Dios te dio. Tienes que estar loco, simplemente. Dios te dio un grano de sabiduría para hacer un papel que tienes que hacer, y tú vas a ir con ese grano a hacer lo contrario del creador verdadero de toda esta creación. Entonces está mal. Entonces, ¿cómo se te va a ocurrir algo así? Entonces, veine sota irá eina kolkaj kalala sigaota. Y este temor de la vergüenza frente a la grandeza infinita de Dios no es fácil llegar a ella. Kiloti valete la mitoj yediabas kala. Eso es lo que usted preguntó también. ¿No va a nacer en ti este temor tan grande de reverencia?
Mitoji ela, sino con un gran conocimiento, Lisbonea al Romembutó, y conocimiento de la grandeza infinita de Dios. Valpejituto el Adam, y conocer también lo pequeño que es el hombre, lo limitado que es el hombre, ¿cómo se llama? Lo necesitado de Dios que necesita el hombre. Entonces, cuando uno ve esta grandeza infinita de Dios y lo pequeño que es el hombre, van a ser es como cuando tú vas, tal vez, imagínate que tú estás estudiando medicina y te invitaron a un congreso y están los premios Nobel de medicina o de la ciencia que quiere, y te dicen, usted, por favor, ¿quiere decir algo? Qué vergüenza que voy a decir acá, frente a todos estos sabios increíbles, que voy a hacer ridículo. Entonces, igual acá, tú quieres hablar y decir algo frente a Dios y decir, yo tengo otra forma de pensar, no te da vergüenza, no, quédate callado. No hables mejor. Lo que mejor puedes hacer es quedarte callado. Esa es la verdad, frente a Dios de verdad. Entonces, una persona que entiende esta verdad va a llegar con el tiempo a este temor frente a la grandeza infinita de Dios cuando la conozca más y más y más, hasta donde el hombre pueda alcanzar. Y todo esto nace de la sabiduría, que el hombre ha leído la Torá, ha estudiado la Torá, entiende lo que dice la Torá, entiende cómo Dios, ahora que estamos en la salida de Egipto, en las parashá de la semana, cómo Dios es capaz de, ¿cómo se llama?, de influir en el corazón del otro. El faraón, Dios le endureció el corazón, no le dejó hacer chubá. Tiene dominio de tu libertad espiritual. Y cuando Dios dijo todas las plagas que venían una detrás de la otra, que tiene dominio en toda la creación, en toda la materia, de agua, sangre, y después que todos los primogénitos, Dios puede hacer que mueran todos en el mismo momento. Entonces tú ves este control. Dios creó todo esto con 10 palabras, toda esta creación, como está escrito en la Torá. Entonces cuando tú ves esa grandeza infinita, tú vas a poder abrir la boca acá, que tú no hiciste nada de nada. Entonces, gracias al estudio, a la sabiduría, al pensar y reflexionar sobre la grandeza infinita de Dios que conoce a cada uno en Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, juzga a cada persona por todo lo que pensó en forma equivocada, prohibida, habló en forma prohibida o hizo. Cada una de las criaturas de este mundo, cada persona de este mundo, Dios conoce a cada uno y puede juzgarlo al mismo momento. Si uno piensa en toda esta grandeza increíble y que Él mantiene toda esta creación, todo este mundo que está flotando en el espacio, con toda la gente dentro, con todos los animales, con todo, Él mantiene todo. Entonces, como se llama, uno puede empezar a tener una idea pequeña de la grandeza infinita de Dios. Entonces tú vas a levantar la cabeza y vas a decir lo que te parece a ti. Entonces, ¿cómo se llama? Realmente para tener vergüenza. Pero eso nace de todo este entendimiento de lo pequeño que es el hombre y de la grandeza tremenda de Dios. Veía irá ayer samnua lejelek sheni miejad mejelkei hasidut ayer zahanu. Y este es el temor que mencionamos cuando hablamos de la Hasidut. En la Hasidut había amor a Dios y temor a Dios, y hablamos de este temor. Pero todavía no hemos llegado al temor que estamos buscando, que es el temor del pecado. Que dentro de este temor de la grandeza nace este otro. Vayevosh Adam veyechrat veamdo lifnei kono litpalel o la kol avodato. Y esto van a ser, este temor de reverencia van a ser cuando tú estás rezando frente a Dios. Tú estás hablando ahora frente a este Creador infinito. Entonces tú puedes, seguro que van a ser en ti, si tú entiendes esto de verdad y lo crees, este temor de reverencia, de vergüenza. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué puedo hacer? Todas mis palabras, todo mi entendimiento es un regalo de Dios.
¿Sabes lo que necesitas para hablar? Todos los músculos de la cara. ¿Cuántos músculos hay en la cara? Como 14 músculos distintos. Son creación de Dios. ¿Tú hiciste algo por esto? Y yo cero frente a esta grandeza. Y yo voy a empezar a decir lo que yo pienso. Y yo quiero hacer algo que viene de mí, al lado de esta existencia infinita. Entonces, Valle Boya Dambi Ejrat Bamdol Ifnei Konol Palelo la Abodato, cuando él tenga que rezar frente a Dios y estar frente a él de verdad, o sirviéndolo. Y Aira Meshutefe a Meshuvaja Chenistafjuba Hasidim Olam. Y ese es el temor grande que tuvieron los grandes Hasidim del mundo. Veí Mashe Moshe Medaber Bomer Leirá et Hashem Anechbat Banorá Azé et Hashem Elokeja. Y es lo que está escrito en Deuteronomio 28, que dice Moshe Rabbeinu, ustedes tienen que llegar a tener temor de Dios, Anechbat, a el honrado, el grande, Anorá, el terrible, Hashem Elokeja, es tu Dios. Sota irá shanagnu bebiurata, dainu iratajet. Y el temor que estamos hablando nosotros en este capítulo, que el temor no de la reverencia, sino del pecado, y que mojelek mirata romemut, es como una parte del temor de la grandeza. Shezahanu kemo bifne atmo, y es una parte de este temor de la reverencia, pero es aparte, es otro tipo de temor. Es parecido a este, por eso son dos que son tres al final, pero es distinto. Y ahora empieza a explicar qué es lo que es. Lo vamos a dejar acá, si Dios quiere la próxima vez vamos a seguir desde acá, donde empieza ya a separar el temor de la reverencia del temor del pecado. Que otro capítulo, en la Hasidut estudiamos del temor de la reverencia, ahora vamos a empezar, si Dios quiere, Bakashá. Ahora vamos a empezar en temor del pecado, en verdad. Que es algo maravilloso, en verdad. Y como dice acá el Ramjal, que está tan alto, que está al final, que tenemos que entender que una cosa que es muy, muy difícil de llegar. Tov, Bezrat Hashem, ojalá que Dios nos ayude a acercarnos a todos estos niveles altos, por lo menos a la Nekiut, que tenemos que llegar todos, que es ser tzadikim, Bezrat Hashem, y después seguir si podemos. Kol tu para todos, shalom.